Todo el año 2017 y el comienzo de 2018 es un periodo frenético para las 7 chicas de Dreamcatcher, primero con las grabaciones de los vídeos y las sesiones de fotos, y más tarde con la promoción, actuando en cualquier rincón donde pudieran enseñar sus habilidades. Dieron entrevistas, aparecieron en la radio para cantar en directo sus canciones, actuaron en televisión, lo que hiciera falta. Hoy en día las vemos actuando en macrofestivales o recogiendo premios nacionales e internacionales, pero las que ahora son ya estrellas consagradas de la música coreana y tocan en salas bastante grandes de todo el mundo, en su día estuvieron incluso recorriendo la calle para darse a conocer, hablando individualmente con la gente que encontraban. ¿Os imagináis haber sido uno de los chicos que estaban jugando a baloncesto en ese parque ese día? Ya hemos hecho un repaso en otros vídeos a las canciones de la trilogía de la mansión y a las versiones principales con las que completaron el setlist. Una vez publicado todo ese material, lógicamente fueron a defenderlo en vivo. Participaron en el Jeonju Ultimate Music Festival, un importante festival de música que se celebra cada año en la ciudad de Jeonju, dejando una gran impresión. Os recomiendo muchísimo ver esa actuación porque es una manera de ver cómo se desenvolvían tocando con una banda en vivo, con un sonido completamente natural y las voces claramente sin ningún tipo de efecto. Todo ello en pleno verano, sudando y dándolo todo. Recordemos que eran jovencísimas. Gallón nació en 1999, por tanto, en 2017 tenía solo 18 años, y el resto no eran mucho mayores. También actuaron en el KCON Japan 2017 y en un concierto de K-pop por la amistad entre Corea y Vietnam. Más tarde iniciaron su primera gira mundial titulada Fly High. Comenzaron tocando en Osaka y Tokio para embarcarse luego en una mini gira de 5 conciertos por Brasil y luego otra en Europa con 7 conciertos más. No estaba nada mal para ser un grupo que había debutado ese mismo año y que además se la jugaba mucho apostando por un estilo innovador que muchos fans del K-pop quizás podrían no acoger muy bien. De hecho, su acogida en Corea fue algo desigual, y aunque consiguieron un cierto impacto, no se afianzaron como uno de los grupos principales del momento. Por el contrario, su gira internacional fue un éxito y de hecho fueron el primer grupo de K-pop en tocar en París en un concierto en solitario, no como parte de un festival. A partir de ahí, la capital francesa se convertiría en uno de los sitios donde mejor acogida reciben, junto con otros como Varsovia o Los Ángeles. Y por cierto, la conexión de la banda con Francia es bastante grande. Varias de sus canciones tienen títulos en francés como Maison, Déjà Vu o Bon Voyage. La mansión donde se grabaron los vídeos de esa trilogía está también en Francia, y en París grabarían también una divertida versión de One Direction que os recomiendo mucho ver, sobre todo si estáis teniendo un mal día. Y por cierto que en París, donde tocaron en febrero de 2018, su manager las sorprendió con un pastel de celebración de su primer año como banda. Este iba a ser solo el primero de muchos, muchos pasteles. 와!